Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, esta hora. Damos gracias al Señor una vez más porque nos da esta bendición, este privilegio de estudiar su bendita palabra. Usted que está ahí en su casa, que ya salió de sus labores, sea bienvenido. Y usted que está en su trabajo también sea bienvenido. Y todos los que se conectan a través de las diferentes redes para estudiar la palabra del Señor. En esta hora queremos tocar un tema muy interesante, como usted lo puede ver ahí. Se titula ¿La iglesia pasará la gran tribulación? Es una pregunta. ¿Tendrán razón los escatólogos modernos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuál es nuestra esperanza? Eso es importante, hermanos. La Biblia dice que tenemos que presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que nosotros tenemos. No basta solamente con decir el Señor viene y me voy. No, tenemos que saber, hermanos, cuándo será, cómo se va a dar el panorama escatológico de la iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por todas las vidas, Señor, que están conectadas, que van a estudiar tu palabra, Señor, este momento. Te pido, Señor, que nos des sabiduría, danos discernimiento de tu palabra, para que nuestra vida sea edificada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti el honor y la gloria por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Gracias te damos, soberano Dios. Háblanos, instrúyenos, edifícanos, exhórtanos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Leamos una porción de la Escritura en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Palabras del apóstol Pablo dice, pero con respecto... Versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor, preste atención a la lectura, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Por cuanto, oiga, para los que se pierden. ¿Por qué se van a perder? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está hablando de personas que no son salvos porque no recibieron el amor de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo en San Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que no haya recibido a Cristo y esté vivo cuando el Señor arrebate su iglesia, se quedará. Y se va a quedar para sufrir la gran tribulación. Entonces, a ellos van a ver al anticristo. Ellos van a pasar por la gran tribulación. Para los que se pierden, dice, nosotros no somos de los que se pierden, nosotros somos de los que hemos creído en el amor de la verdad, que es Cristo Jesús. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, o sea, como no quisieron creer a la verdad, Dios permite que aparezca el anticristo para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La iglesia, hermanos, en la Biblia tenemos tres grupos muy bien marcados en la Escritura. Y está el pueblo judío, la iglesia y el pueblo gentil. Lo voy a repetir, los judíos, la iglesia y los gentiles.
Cuando nosotros no sabemos distinguir los diferentes grupos, tenemos problemas, porque entonces palabra que el Señor le dio a Israel, la vamos a estar nosotros atribuyéndosela a la iglesia, cuando no sabemos distinguir los tres grupos, que son los judíos, la iglesia y los gentiles. Entonces acá tenemos el mensaje del apóstol Pablo, la advertencia del apóstol Pablo, y él nos hace ver de cómo las personas o los cristianos no debemos de dejarnos mover fácilmente, ni debemos de ser engañados. Le dije en el primer estudio que cuando los apóstoles murieron, ellos dejaron sus escritos, y con los escritos de los apóstoles se cerró el canon. Ya no hay más revelación. Lo que Dios quiso revelar, lo reveló, y eso es lo que nosotros debemos de creer. Pero resulta que en la medida que el tiempo va pasando y las personas andan sacando sus propias conclusiones, especulaciones, para llamar la atención de las personas, puesto que el ser humano de por sí es curioso, le gusta lo novedoso, y todo aquello que tiene un poquito de morbo, un poquito así como de misterio, a la gente le interesa. Entonces, las personas se aprovechan de eso. Tanto así que el apóstol dice: hermanos, les quiero hablar de dos cosas, y son dos cosas bien distintas. La primera de ellas es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera que él menciona, la venida. La segunda venida del Señor. Y luego habla de nuestra reunión con Él. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 16 en adelante, el apóstol ya les habló de cómo va a ser nuestra reunión con el Señor. Ahora él va a hablar del momento escatológico donde este personaje, el anticristo, aparecerá. Se desatará la gran tribulación, pero habla específicamente, aquí lo leyó usted conmigo, que es para los que se pierden, para los que no recibieron el amor de la verdad. Entonces estamos hablando de pueblos gentiles que no reconocieron a Cristo. Por supuesto, Israel pasará la gran tribulación también, y verá al anticristo, pero ya lo vamos a ver en unos versículos. Pero aquí estamos con la iglesia. Pablo está haciendo una marcada diferencia entre lo que es la iglesia y el pueblo gentil. Está hablando de personas que no recibieron el amor de la verdad. Y como dijo Pedro en el estudio anterior que tuvimos, que habrían burladores, gente que se iba a burlar, la gentilidad, se burlarían diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No les cumplieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento en el cual los apóstoles ya estaban terminando su periodo, su tiempo acá en la tierra, y algunos, con el caso de Juan, que se cree que fueron los últimos, y Pablo, dice la escritura que andaban cartas ahí, diciendo que la venida del Señor ya se había realizado, y que prácticamente los cristianos estaban ya en la gran tribulación. Fíjese qué tremendo es esto. Por eso es importante escudriñar la palabra del Señor. Por eso es importante leerla, escudriñarla, estudiarla, para que nadie nos engañe, sino que podamos tener fresco el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, Pablo ya les habló en su primera carta de cómo va a ser la reunión con el Señor. Ahora él va a hablar del advenimiento del anticristo, del advenimiento de la apostasía, antes de la segunda venida del Señor, y cómo el Señor va a matar al anticristo, lo va a destruir con el resplandor de su venida. Y dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pero note esto, Pablo les advierte y dice: miren, hermanos, no se dejen mover, no os dejéis mover, dice el versículo 2 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. No se dejen mover fácilmente. Hay hermanos que son muy fáciles de doblegar en su conocimiento, no defienden su fe, no estudian la escritura, no van a la iglesia, no estudian la doctrina. Entonces esas son presas fáciles para el enemigo, para engañarlos. Pero para eso están los pastores, los predicadores de la palabra, para advertirle a la gente: hermanos, tengan cuidado. Hermanos, no anden de un lugar para otro, no anden siguiendo movimientos de hombres que dicen que traen la última revelación
y que Dios no lo dejó en la Biblia, pero que se los ha revelado a ellos y la gente va detrás de ellos. Tengan mucho cuidado. Pablo dice aquí, no se dejen mover fácilmente. Es decir, anclen su vida en el fundamento de la doctrina, en el fundamento de la palabra. No se muevan fácilmente. No se dejen llevar por todo viento de doctrina. Estudien la palabra. Y dice aquí, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, si ya tenemos un razonamiento a la luz de la palabra del Señor, tenemos el conocimiento y como dice Pedro, tenemos la palabra profética, la palabra de verdad. Dice acá, ni os conturbéis ni por espíritu. Eso de espíritu es como las revelaciones que la gente a veces trae y dicen que son por el espíritu. Dice aquí, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, o sea, por mucho léxico de convencimiento que la persona tenga, no se dejen mover, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oigan esto, hermano. Prácticamente circulaban documentos, circulaban cartas, escritos, y dice aquí, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, que como que si la gente decía, miren, esto Pablo lo dijo, esto Pablo lo escribió, créanlo. Y prácticamente ustedes se quedaron a la gran tribulación, los están matando, el Señor ya no vino, lo que deben de esperar es al anticristo. Y no, dice Pablo, no se dejen mover fácilmente. Y luego les va a decir, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, va a haber un montón de acontecimientos que se van a dar antes de la segunda venida. La primera venida, el arrebatamiento de la iglesia, lo tenemos en Mateo 24, donde también el Señor habla en el versículo número 21 al 24, nos habla con respecto a lo que va a ser la gran tribulación. Pero también nos habla de todo lo que va a acontecer, las señales antes de su venida. Pero ahora acá Pablo va a agregar que va a haber una apostasía tremenda y que va a aparecer el anticristo, que se va a oponer a todo lo que se llama Dios, que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y les dice, acuérdense que yo les decía esto. Entonces ya con esta aclaración, hermanos, de lo que Pablo está señalando y la advertencia que está haciendo, veamos qué es lo que la Biblia dice con respecto a la gran tribulación. Algunos han confundido y dicen, miren hermanos, tribulación siempre ha habido, sí, pero cuando hablamos de la gran tribulación, estamos hablando de un acontecimiento que va a ser único. Un acontecimiento único. Dice en el capítulo, veámoslo en Mateo, capítulo número 24. O sea, tribulaciones ya vamos a ver si siempre han habido, pero gran tribulación es un acontecimiento que la iglesia no lo va a pasar, no lo va a vivir, y ya le voy a dar las razones y los versículos por qué. Capítulo número 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Acá, hermanos, cuando estamos, esto hay que desglosarlo uno por uno para que vayamos viendo cada punto, pero lo importante es que va a ser un acontecimiento mundial, un acontecimiento nunca visto. Y prácticamente cuando dice acá, si aquellos días no se acordaran, es decir, el Señor va a intervenir en la gran tribulación, porque de lo contrario nadie se va a poder salvar, va a ser exterminada toda la tierra por el anticristo y las personas. Entonces, ¿habrá salvación en la gran tribulación? Sí, pero va a ser vida por muerte. Y si ahora a las personas les cuesta venir a la iglesia, a pesar de que la Biblia está diciendo no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y más cuanto veis que el día se acerca, el Señor está a las puertas, la gente no se congrega, la gente hace caso omiso de eso. Dios quiera que usted no sea de esos, no sea de ellos, usted que está viendo, usted que está estudiando la palabra. Pero Jesús advirtió
Y este es un mensaje, prácticamente todo Mateo capítulo número 24, cuando habla en el Monte de los Olivos y da este sermón, está dirigiéndose prácticamente a Israel. A Israel. Israel verá todo esto, la gentilidad lo verán, todo lo que aquí está sucediendo. Para la iglesia, que hay tribulaciones, sí, veámoslo en la escritura, en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, y por eso es que le digo, la carta que circulaba, el escrito que circulaba, como atribuyéndoselo a Pablo, haciéndole creer a la gente que ya el día del Señor estaba cerca y que se habían quedado a la gran tribulación. Dice el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. O sea, las pruebas, están muriendo por Cristo. Y entonces dice: porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Versículo 4: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Entonces estamos viendo que tribulaciones siempre han habido, pero la gran tribulación es un acontecimiento único, un acontecimiento que se va a dar en la historia y que va a ser un acontecimiento único. Veamos otro versículo de la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, no en la hora de la prueba, sino de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces está hablando de dos grupos diferentes: los que van a estar sobre la tierra y que van a pasar esa gran tribulación, pero también está la iglesia que va a ser preservada, va a ser guardada de la gran tribulación. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, no en la hora, no en medio de la hora como algunos argumentan, no después de la hora de la prueba, no, dice de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para quién va a ser? Veámoslo más claramente en Jeremías capítulo número 30. Jeremías capítulo 30, versículo número 7. Consulte ahí su Biblia, y si no, pues solamente anote el versículo. Jeremías capítulo 30, y leamos el versículo número 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia. ¿Para quién? Para Jacob, que es Israel, pero de ella será librado. ¿Por qué dice de ella? Porque ellos sí, en el momento, en medio de la gran tribulación, cuando estén en medio de la gran tribulación, el Señor aparecerá para librarlos a ellos, para que no sean exterminados por el anticristo. Entonces, tenemos claramente en la escritura que será precisamente para Israel, para la gentilidad también. Pero veamos un versículo de la Biblia más en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3, y leamos el versículo número, o el 5, leamos capítulo 5, versículo número 9. Porque no nos ha puesto Dios, oiga, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea, que estemos vivos o estemos muertos, para que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, tenemos claramente en la Escritura que la iglesia no pasará
por la gran tribulación. Y la gran tribulación será un tiempo de prueba, un tiempo difícil para todo el mundo, para probar a todas las naciones, para probar a Israel. Israel ahí se va a convertir, vamos a ver eso más adelante. Va a haber una conversión por el Espíritu de Dios. Porque acuérdense, algunos dicen, allí cuando yo leí que hasta que Él a su vez se ha quitado, algunos dicen el Espíritu Santo va a ser quitado. No, el Espíritu Santo es Dios, Él es omnipresente. Él puede estar acá, Él puede estar en el cielo, Él puede estar en cualquier lugar. Entonces, lo que va a ser arrebatada es la iglesia. La iglesia. Entonces, al ser arrebatada la iglesia, se va a desencadenar la gran tribulación, donde el anticristo aparecerá como un personaje que trae solución al mundo entero, y el Señor le va a dar otra bofetada al diablo cuando Él venga a establecer su reino, para mostrarle al mundo que el diablo no puede dar paz, no puede dar bendición. El único que da paz es nuestro Rey soberano, que es nuestro Señor. Amén. Oramos al Señor y démosle gracias. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias porque tu palabra nos enseña claramente que, Señor, tribulaciones siempre hemos tenido, pero la gran tribulación que vendrá sobre este mundo, tú, Señor, no nos permitirás pasar por ella. Gracias, Señor, porque eso se ha logrado por tu sangre, por tu muerte. Todo el juicio que debía caer por nuestros pecados sobre nuestras vidas cayó sobre ti. Y, Señor, por ese sacrificio es que tenemos esperanza. No recibir ira, sino recibir salvación. La salvación que tú nos has regalado. Padre, bendice cada vida. Usted que se ha alejado de Dios, vuélvase al Señor. Perdona a aquellos que se están reconciliando, aquellos que se están entregando por primera vez. Si usted le está entregando su vida, entréguesela, dígale: Señor, perdona mis pecados, cámbiame, dame, Señor, una nueva vida. Yo quiero vivir para ti, no quiero sufrir, Señor. Quiero amarte, quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor, te entrego mi vida. Y usted que se reconcilia, dígale: Señor, dame una segunda oportunidad, y yo la voy a aprovechar para buscar tu rostro, para vivir para ti. En tus manos, Señor, encomiendo esas vidas, tu iglesia. Guárdanos de la herejía, del error, del engaño. Cúbrenos con tu poder, que nos sostengamos anclados a tu palabra nada más, y no creer, Señor, en revelaciones nuevas de escatólogos modernos, que, Señor, lo que menos tienen es temor a ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos en el próximo programa. Comparta la palabra de Dios y preparémonos para el encuentro con nuestro Señor. Suscríbase al canal, Retornando a las Escrituras. Estos mensajes ahí quedan grabados para que usted los pueda compartir. Dios los bendiga a todos.